Estamos con Iraitz Alduntzen. Iraitz, estás por ahí. Es un nombre vasco. Iraitz, dime todo lo que no puedes explicar de todos estos viajes que has tenido, que has vivido. Esas cosas que dices, uy, si las cuento me van a decir que estoy loco, porque yo sé que hay muchas y hay muchos misterios. Fíjate que lo que me llamó la atención y por lo que llego a ti es por la historia esta del hombre, del científico este que se quemó, ¿no? En la Antártida. Sí, es una historia curiosa. La verdad, cuando nos la contaron allí, yo era como que no me lo creía. O sea, al final... no es tanto, él no se quemó, o sea, fue básicamente allí hace años cuando les dejaban en las bases científicas. Bueno, para poner contexto, la Antártida no es ningún país, ¿vale? O sea, está regulado por la IATO y la IATO está constituida por varios países. Entonces, cada país pone su base científica en la Antártida, pues hay desde bases argentinas, americanas, hay una española, una china. Y pues cada año hay un grupo de científicos que vayan ahí a estudiar tanto las aves como el clima, ¿no? Entonces, hace unos años, no me acuerdo exactamente qué año fue, lo que pasó es que llevaron una expedición a una base científica, hay una base argentina, y ya cuando acabó el verano les avisaron que por un problema que tuvieron, no me acuerdo si de clima o del barco, no podían ir a rescatarles y se tendrían que quedar un año más. Entonces, el médico de la base, pues se le fue un poco la olla y decidió prender la base y total, para que fueran a rescatarle. Y no solo acabó estando 2 años en la base científica, sino que acabó en la cárcel. Entonces es un poco la historia así. Ok. Lo que pasa es que cuando la contaron era como que había prendido fuego todo. Pero no, bueno... No. Yo te voy a decir algo, me llamó la atención que es un lugar que no hay un humano que lo regula. O sea, la Antártida reinan los pingüinos, por lo menos eso fue lo que yo pude percibir del video. O sea, un lugar donde, y eso que me decías por audio, que me decías, pasa lo mismo en África. Nosotros somos muy los visitantes porque es tanta la naturaleza y nosotros que estamos metidos en todas estas urbes construidas por el hombre, enfrentados a lugares como, era lo que me decías en la nota de voz, donde la naturaleza es algo muy imponente y es al revés, manda la naturaleza, no mandas tú. Y nosotros estamos en lugares donde tú prendes un bombillo, le dices a un aparato, hola Siri, o sea, ponme tal canción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es otra cosa. Sí, al final un poco también... ¿Por qué me gustan estos destinos, no? Es el hecho de nosotros aquí en el mundo más occidental, tú al final te sientes parte del lugar donde estás, ¿no? Al final puedes interactuar con otra gente, lo que decías tú, ¿no? Depende de una luz, al final estás en una ciudad en la que tú eres parte. Sin embargo, en estos sitios, pues ya puede ser en África viendo animales o en la Antártida en medio de la nada, a 1000 kilómetros del hospital más cercano, lo que sientes de verdad es el hecho de que tú eres un mero expectante. O sea, tú estás ahí de paso, eres un visitante y eres algo insignificante ante la naturaleza, ¿no? Y eso en la Antártida es donde más fuerte lo he sentido. Es buenísimo, eres insignificante en ese lugar. Es buenísimo eso que tú acabas de decir, porque nosotros como especie que nos creemos todo, ¿eh? Sí, así es. Y lo que te decía, en la Antártida al final te das cuenta que tú eres un mero invitado, que estás ahí de paso y que al final lo que reinan es la fauna, las aves, los pingüinos y sobre todo el clima, que tú estás a merced de un clima que en cualquier momento, eso yo no lo he visto en ningún sitio, en cosa de 30 segundos te puede entrar un viento y bajar la temperatura 3-4 grados y tú ahí no tienes nada que hacer. O sea, es como la naturaleza en su máximo esplendor, ¿no?
Claro. ¿Cómo te preparaste para ir a la Antártida? Y luego quiero pasar a África y a Egipto. Ahí te cuento lo que vi, porque también me impresionó mucho el video que hicieron sobre Egipto. Me pareció una cosa increíble. Y te digo, me coincidió, bueno, justamente este ingeniero que hablaba sobre el tema de la creación de las pirámides es argentino, y él decía que para nada, luego de haber estudiado tanto, que para nada se cree esta historia que nos han vendido de que las pirámides están hechas como lo dice la historia, por esclavos durante 20 años, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que me digas cómo te preparas para hacer este viaje de la Antártida, cuántos días estuviste, y luego que pasemos a África y Egipto. Vale, pues para ir a la Antártida son mínimo 10 días, porque tienes que tener en cuenta que para llegar hasta la península son 2 días de navegación y 2 días de regreso, y eso si el tiempo es favorable. En nuestro caso el clima fue favorable y las olas que tuvimos fueron de 2-4 metros. Y un dato curioso es que yo, por ejemplo, ahí con la tripulación del barco, yo les preguntaba, oye, las olas que hay ahora, que de 0 al 10, ¿cómo de fuerte se sienten? Y se reían, me decían, no, esto es un 0, esto es un 1. Y uno de ellos, un camarero, me enseñó un vídeo de un viaje anterior que hicieron como varias semanas antes, y las olas eran de 10-12 metros. Era algo, Mariana, era algo exagerado. O sea, yo no he visto algo así en mi vida. Pero es que entonces, yo en el video, cuando los vi, todos estaban mareados, Iraitz. O sea, se notaba. Sí, se nota, ¿eh? O sea, es verdad que lo que vimos eran olas de 2-4 metros, que no es mucho, pero es verdad que justo para llegar a la Antártida tú primero tienes que salir por el canal de Beagle, que es el canal que, pues justo la frontera, o el canal que corta Chile y Argentina, ¿no? Y ese canal dura como 4 o 5 horas, entonces, justo cuando ya coges el mar Atlántico, en ese momento nos estamos durmiendo, y en ese momento de verdad notamos cómo empezaban las olas, pasaron de olas de 1 metro o nada a olas de 4 o 5 metros. Y sí, la gente se mareaba, la gente hubo bastante gente que se mareó, sí. Pero me ibas a decir algo y yo te interrumpí cuando me estabas hablando de cómo, o sea, cuando veías el video que te mostraban. No, era algo increíble, o sea, era algo increíble. Yo no he visto algo así en mi vida. Eran unas olas de 12 metros y me enseñaban el vídeo de fuera, que era pues imagínate, olas de 12 metros viniendo hacia ti en medio de la nada a 500 kilómetros de distancia de cualquier sitio de la tierra firme. Y luego otro vídeo dentro, cómo las mesas se movían y los camareros y los cocineros y tal no podían hacer nada. O sea, era imposible, o sea... Y de hecho, un dato curioso es que las mesas y las sillas en los barcos y ferries están anclados al suelo, por si acaso, para que no se muevan. ¿En serio? Y bueno, y hay algo también que, para que pasemos a lo otro, que me llamó mucho la atención. No es algo que no sepamos, pero verlo ahí, ustedes allí, o sea, ¿cómo lo sentiste? Yo decía al principio que la Antártida, al ser el polo sur, me imagino que pasa igual en el polo norte. No sé si ya estás planeando ir allí o si ya fuiste, pero... esto de que son los guardianes del planeta, o sea, lo que veía es este mensaje también de el respeto por la naturaleza, de comprender que si esto se descongela, poco van a importar muchas cosas, o sea, no va a importar nada, y nosotros vivimos como que somos eternos y que todo esto nos pertenece y lo utilizamos el planeta como si fuera sin ningún tipo de respeto. Y cuando yo veía este video, yo decía, Dios mío, o sea, qué frágiles que somos y no nos damos cuenta. Sí. Un dato curioso es que a toda la gente que va a la Antártida le hacen embajador de la Antártida, ¿vale? Y eso significa que tú cuando vas ahí te enseñan, te explican cómo funciona la Antártida, cómo funcionan las corrientes de agua que al final giran sobre la Antártida, enfriando las aguas y volviendo a los Atlánticos. Entonces tú aprendes una serie de cosas en un viaje a la Antártida
que te hacen cambiar un poco el chip, ¿no? Que tienes respecto a la Antártida en concreto y al planeta. Claro. Y eso ocurrió en nosotros. Al final, durante el viaje, pues hay muchas horas de navegación y te hacen muchas charlas, te explican tanto la fauna, te explican cómo funciona el clima, por qué se estudia tanto, ¿no? Porque es un sitio que se estudia tanto. Y todo esto hace que vuelvas con la conciencia cambiada, ¿no? Es decir, ostras, voy a la Antártida sin saber ni siquiera casi dónde está la Antártida y vuelves con un conocimiento, aunque sea básico, bastante grande de lo que supone la Antártida para el planeta. Claro, es que yo vi el video solamente y automáticamente me agarró, o sea, me llegó al corazón. Yo dije, Dios mío, esto es una cosa que hay que ver, o sea, no te pasa desapercibido y te genera muchas preguntas también. Iraitz, cuéntame un poco de Egipto. ¿Qué sentiste? Sé que lo hiciste con tu esposa, sé que viajan juntos. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿qué tanto misterio hay? Una civilización milenaria totalmente de donde salen tantas cosas. ¿Qué viste? Sí, lo primero no sé, sin conocer mucho la historia de Egipto, lo primero que te preguntas es como, ostras, es como una de las civilizaciones más antiguas de la historia, ¿no? Y cómo vivieron, cómo sobrevivieron en un sitio, además, una tierra como tan árida, ¿no? Como es Egipto. Y, o sea, lo que más me impresionó de Egipto es, un poco hilando con lo que estabas comentando tú, es cómo se construyeron las pirámides. O sea, yo es una cosa que antes de ir no me lo preguntaba y decía, bueno, pues obviamente pues lo construyeron en su día, pues una gente con sus sistemas, ¿no? De cuerdas y tal. Pero en el momento que llegas ahí y las ves de frente y dices, o sea, es imposible que esto se haya construido hace siglos con las manos. O con los sistemas que tuvieran ahí. Es que es algo que no te lo puedes explicar. Mira, yo vi, porque yo tengo que decirlo, porque Iraitz no lo va a decir, o sea, tienen que entrar a la cuenta de Iraitz y tienen que ver lo impresionante de las imágenes, porque algo hacen ustedes y me imagino que, como lo decías al principio, estás obedeciendo a tu espíritu, a tu alma, a lo que amas, lo que te apasiona, y algo hacen ustedes que uno logra ver estos viajes de otra manera, o sea, a mí todo esto me llegó al corazón. Cuando yo vi el video de Egipto, yo decía, Dios mío, pero esta ciudad y esta cosa tan imponente, o sea, es muy fuerte lo de las pirámides. Y es que yo te pregunto, tú llegas y tú ves eso. O sea, eso es lo primero que tú ves. O sea, en el sentido de que, o sea, tú llegaste a Egipto y se ven las pirámides, o sea, desde cualquier lugar, es una presencia, es mi pregunta, porque así es que se siente en el video. A ver, nosotros lo que hicimos fue... A mí me suele gustar mucho, como los viajes, dejar como el highlight, digamos, o lo mejor para el final. Y entonces en este caso fue como, bueno, vamos a ver Egipto, bajamos hacia Luxor, hacia Asuán, quisimos aprender un poco cómo vivían la gente ahí, ¿no? Con el Nilo, que al final es lo que da vida a Egipto, que es el Nilo, el agua que llega o que cruza casi todo el país. Entonces dijimos, bueno, vamos a primero conocer esto, vamos a ver cómo viven y cómo eso llega al Cairo, y ahí para el final del viaje dejar las pirámides. Pero sí que es verdad que me sorprendió que las pirámides se ven desde no te digo desde cualquier sitio del Cairo, pero sí que es verdad que en el lado oeste de la ciudad están totalmente integradas las pirámides, están casi en medio de la ciudad. O sea, es algo que sorprende. Sí, yo lo percibí viendo el video, cierto que lo que dices del Nilo, pero es como es como una presencia. A mí, por ejemplo, lo que me pasó con el video es que yo decía, pero ¿son pirámides o es un alma gigante? O sea, es como, yo no sé cómo explicártelo, yo no sé si es por tu lente, pero es como si fueran gente, o sea, no sé, es una presencia, yo creo que ese es el término, hay una presencia, es una cosa como que está viva, a mí no me parece que es algo quieto. Sí, totalmente. O sea, al final yo creo que las experiencias que uno tiene viajando, ¿no? y de conocer otros países, sobre todo son la gente. O sea, es la gente que habita ese país y al final con la que interactúas y
y las vivencias que tienes con ellas. Y en este caso, al final, lo que dices tú, la pirámide es verdad, ¿no? Es como que tiene una presencia, es como que tiene un alma y se siente. O sea, tú cuando llegas al Cairo y cuando te acercas un poco a la zona de las pirámides, sientes una energía especial. O sea, sientes que estás en un lugar especial del planeta. Y eso se siente, ¿verdad? Sí, sí. Vámonos a una última pausa y regresamos con el último bloque con Iraitz Aldensen. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa.